La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Entonces, pues hablando de lo que veníamos hablando, que es caminemos en Cristo, vivifiquemos verdaderamente al Redentor, al Creador. ¿Sí? Ahorita leyendo esta parte me di cuenta de por qué a veces uno, sí, el Señor lo coloca a uno en situaciones en donde Él sabe que lo va a defender a uno, pero que uno a veces no lo entiende, a veces hace lo del oso, ¿cierto? Da la vuelta sin necesidad de dar vueltas, amén. Veníamos hablando del caminar en el Señor, pero habíamos quedado en que nosotros debemos entender que antes de ser salvos, estábamos conformados a este mundo. Estábamos viviendo en un mundo donde nuestras mentes estaban programadas para vivir independientes de Dios, para vivir en la carne, y por lo tanto, nosotros en el momento en que fuimos transformados, pasamos de la oscuridad a la luz, el Señor no nos sacó del mundo. Tenemos que seguir viviendo en este mundo. Pero para poder vivir en este mundo, uno tiene que verdaderamente es acogerse a aquel que lo puede uno defender. Así como yo una vez les decía a ustedes que uno tiene que buscar el Dios que es el omnisciente, que es el que conoce el futuro de nosotros, el que conoce el futuro mío. Entonces, en esa forma, tenemos nosotros también que pegarnos al Dios Todopoderoso. Y ahí se cumple todo. Y yo decía, bueno, Señor, y viendo aquí esto, me doy cuenta que tenemos que vivir en este mundo y que tenemos aún que tratar con la carne y que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor, como lo dice el apóstol Pablo. Y eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, creo que la vez pasada lo leímos. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está en Cristo Jesús. Porque mis amados hermanos, nosotros tenemos una luz que no la vemos, pero nosotros caminamos con una luz. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Y esa luz del Espíritu de Dios, esa luz de Dios, es la que el enemigo está viendo. Nosotros no la vemos, pero el enemigo sí la ve. Y él sabe qué cantidad de luz tengo yo, porque por más de que sea, tienen que haber unos gradientes de luz, que son unos gradientes espirituales. Y en la medida que usted va entrando en esa convicción, porque es que lo que verdaderamente lo lleva a uno a vivificar al Espíritu de Dios es la convicción y la certeza, ¿sí? Es esa fe que usted tenga en lo que está haciendo. Que usted le ponga fe a todo lo que usted hace. Acuérdese que el Señor dice que si nosotros tuviésemos la fe como un granito de mostaza, como ese granito de mostaza, la hermana que habló sobre el devocional del grano de mostaza, ¿sí? Que nos mostraba con el dedo, creo que fue Pilar, que nos mostraba que en el dedo tenía el granito de mostaza, no es nada comparado con. Pero el Señor dice que si nosotros tenemos la fe como eso, le podemos decir a la montaña que se mueva, que no hay necesidad de más. Ahora, ¿qué tal si nosotros sembramos la fe en el campo de nosotros y hacemos que esa fe eche raíces, crezca, ¿sí? Y vaya creciendo? Y lo bonito de este grano de mostaza, de esta mostaza, es que ella crece como un arbusto inicialmente, o sea, se hace el mayor de los arbustos,
Y después, si sigue creciendo, ella crece como un árbol que puede medir, creo que unos 7 metros, 8 metros de altura, y frondoso donde pueden anidar pájaros y de todo. Eso es lo que yo más o menos he aprendido de ese tipo de planta, de semilla. Es por eso que nosotros tenemos que andar con temor y con temblor. ¿Para qué? Para poder cumplir la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, recordemos que nosotros tenemos que estar identificados en Cristo Jesús. Tenemos que tener una identidad en Cristo Jesús. Que eso es lo que tenemos que hacer para poder caminar en Cristo. Si usted no está identificado con Cristo, usted no puede caminar en Cristo. Y es así como usted, mi amado hermano, camina en una vida justa y una vida recta. Se trata de hacer lo bueno. Porque es que uno, a pesar de que uno quiera hacer todo lo bueno, es el Espíritu de Dios el que lo lleva a uno a que haga lo bueno. Uno trata de hacer lo bueno. Uno hace el querer como el hacer. Y en esa medida Dios va colocando en nosotros muchas cosas. Tenemos que reconocer que Jesucristo ha vencido al maligno, pero que anda como león rugiente. Lo que yo les comentaba del testimonio que tuve. El enemigo anda como león rugiente, quiere acabar. Él sabe lo que uno va a hacer, o sea, él ve la magnitud de la luz que uno tiene, entonces él evita. Yo le comentaba a alguien de lo que me pasó y esa persona me decía, pero es que usted no se da cuenta de algo. Y yo, ¿de qué? ¿Y usted no se da cuenta de que usted le predicó a una señora? Usted le dio unos argumentos que la otra señora no podía refutárselos y usted se los dio con una facilidad. Bonito lo que usted le dijo. Claro, eso pasó 1 hora y media antes del accidente este. De pronto, sí, uno sabe, Dios a uno le coloca las rocas o las piedras para que hablen, ¿cierto? Y es así como nuestra responsabilidad, mis amados hermanos, es someternos a Dios, resistir al maligno. Eso lo dice Santiago 4, versículos 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse a Dios y resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Recordemos que toda autoridad le fue dada a Jesús. Él lo dice en su palabra, ¿sí? Toda autoridad me fue dada a mí de mi Padre. Y yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces el culmen de la obediencia es Cristo Jesús. Porque Él vino a obedecer lo que el Padre le había mandado a hacer. Y es así como la autoridad que le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra, también Cristo a nosotros, como discípulos suyos, también nos la dio. Entonces nosotros tenemos también que caminar con esa autoridad que viene emanada de ¿quién? Del Espíritu de Dios, que mora con nosotros en la casa, en la habitación, en el templo de Dios. Y que esa voluntad, por tanto, tenemos nosotros que recordarla y tenemos nosotros que llamarla. ¿Para qué? Para que venga a nosotros y nosotros podamos ser personas o seres cristocéntricos, ¿sí? Con el poder del Espíritu de Dios, con el poder de la palabra. Amén. Y es así como Jesús dijo, consumado es. Y fuera de eso nos dejó el ejemplo en Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos ¿qué? A imagen y semejanza de ¿quién? Del Creador, ¿cierto? A imagen y semejanza de Él, conforme a la imagen de Dios. Eso está en Romanos 8:29. Léanlo después, mis amados hermanos. Fuimos predestinados, pero ¿con qué? Con amor, con un corazón puro, con una buena conciencia y con una fe no fingida. Eso está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Es así como, amados hermanos, el objetivo total, o sea, el objetivo de Dios es que nosotros tengamos una relación con Dios.
Ya les había hablado yo de la relación, les había hablado a ustedes de la naturaleza, de la relación, y esa relación, y teníamos un objetivo, un objeto. Ese objeto es Dios, es Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Y esa relación con Dios y que tengamos que vivir en armonía con nosotros mismos y también con nuestros hermanos. Asumiendo, o sea, tenemos que asumir una responsabilidad. Dios siempre quiere que nosotros seamos responsables. Él no le va a quitar a usted todas las cosas, sino que va a permitir que usted haga las cosas, pero que en Él, por Él y para Él. Por eso tenemos que confiar y creer en Dios, ¿sí? De todas las formas. En Él, por Él y para Él. Amén. Por eso tenemos que preguntarle a Dios todas las mañanas qué vamos a hacer, cuál es el caminar de nosotros. Tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Padre, aquí estoy, guíame, llévame, condúceme, porque el enemigo está presto a atacarnos. Y cualquier error que tengamos, Él lo hace, manifiesta. Y si nosotros estamos en la presencia de Dios, o sea, si nosotros hacemos algo, ¿sí? Y estamos en las manos de Él, Él nos defiende a nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene las manos limpias, dispuestas para nosotros. Pero tenemos siempre que buscarlo a Él. Pero también tenemos que permitir que Él cambie todo. Porque muchas veces nosotros tenemos una voluntad y creemos algo, queremos que eso algo se haga, testimonio de chivo. Queremos que eso algo se haga y resulta que Dios a nosotros nos coloca la cascarita, permite que la cascarita venga y nosotros tenemos que ser discrecionales, o sea, tenemos que ser en una sola dirección, en un solo caminar. ¿Que le puedo pasar? ¿Que le puedo hacer esto? No. Fíjense cómo es las cosas, cómo son de bonitas las cosas y uno empieza a entenderlas. Eso es caminar en Cristo Jesús. Ese es el caminar del cristiano. Hay cosas que muchas veces nos permiten aprovechar de determinadas cosas que creemos que son maravillosas. Oh, claro. Pero no sabemos en qué momento si puede venir de pronto el ataque del enemigo y nos saca a la luz una mentira. Y perdemos todo. Ya nos quedamos sin el pan y sin el queso. Amén. Por eso Dios permite que aprovechemos al máximo cada oportunidad de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Óigame bien, nosotros somos tierra y esa tierra está, si nosotros empezamos a pulir la tierra de nosotros, empezamos verdaderamente a caminar en el camino de Dios, en el área, en el terreno que corresponde de la luz, esta tierra empieza verdaderamente a ser arada, a ser tratada, a ser manejada de una forma tal que va quedando, o sea, va arrancando todas aquellas impurezas que de pronto no nos sirvan o que de pronto nos pueden afectar. ¿Para qué? Para el buen crecimiento de la semilla que Dios ha depositado en nosotros. Y es así como nosotros tenemos que recordar que allá donde Jesús, o sea, colocó esta semilla, esa semilla va a tener un crecimiento porque Dios le va a dar el crecimiento, pero es en ese sitio. No es donde yo quiera, el segundo testimonio. Y no es donde yo quiera, es que yo quiero estudiar en tal parte. No, es que no es donde usted quiera, es donde yo quiera. ¿Por qué? Porque Él siempre es, ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Lo que no podemos esperar una voluntad de Dios a medias. Es una voluntad de Dios total. Es una voluntad de Dios donde Él a usted le enseña, dígame bien, le enseña. En la medida que nosotros vamos aprendiendo, es muy difícil que usted se aparte de lo que Dios le permite que haga. No puede usted apartarse. ¿Por qué? Porque usted se acuerda de lo anterior. Dice, es que la vez pasada pasó esto y yo hice esto y el Señor me hizo esto. Y camina usted con esa convicción, esa certeza y empieza usted a madurar. Y es cuando usted viene a darnos ese fruto, ¿sí? Y ese fruto que nos da es cuando nos da aquí los testimonios o nos da los devocionales o nos dice o viene y predica la palabra. ¿Pero por qué? Porque usted ya está dando un fruto, ya está fructificando, pero ¿qué? Con una madurez especial. A mí me queda muy difícil comerme un fruto verde. Me parece muy duro.
A algunos les gusta cortarlo y echarle sal, ¿cierto? A los mangos verdes, ¿cierto? Pero a mí me queda muy difícil. Entonces a mí siempre me gustan los maduritos, ¿sí? Todos rojitos, tirando amarillito, ¿sí? Y que son deliciosos. Y es así como Dios va creando en nosotros una enseñanza que vamos a estar floreciendo y vamos a dar fruto en el lugar donde hemos sido sembrados. Y en la medida, mi amado hermano, que usted se entregue al Señor, en esa medida usted va a crecer más rápido, más lento o poco. Acuérdate que la palabra de Dios en el sembrador, ¿qué dice? Que una semilla fue sembrada ¿dónde? Listo. Otra fue sembrada en otra parte. Listo. Otra fue sembrada en otro lugar, ¿sí? Pero que hubo una que se sembró en tierra buena, ¿sí? En tierra fértil, y dio, ¿a cuánto dio? Al 30, al 60, ¿sí? Y otra al 100. Entonces, dependiendo de cada uno de nosotros, como nosotros verdaderamente aceptemos, como nosotros verdaderamente vivifiquemos ese proceso, Dios a nosotros nos va a permitir que el crecimiento y la fructificación de nosotros sea al 100%. Que es el anhelo de todo corazón, ¿cierto? Yo creo que es el anhelo de todos nosotros, que demos el 100%. ¿Sí? Si no, fijémonos qué pasó con los deportados a Babilonia. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con los amigos de Daniel? Ellos fueron y sirvieron. Ah, no, es que nosotros como somos hijos del rey de Judá, o somos hijos de los príncipes allá, entonces nosotros no podemos someternos a usted. Cuando el profeta, sí, por medio del profeta, Dios había dicho que tenía que someternos, o sea, someterse a esa autoridad. ¿Y qué pasó? Ellos se sometieron y ¿qué sucedió? Que cuando ellos se dieron cuenta, el uno era el segundo a bordo, ¿sí? De Babilonia, Daniel. Y todo lo que se quería hacer, llamen a Daniel. Enemigos, a granel. Empezando por el mayor enemigo, el maligno, ¿sí? Que estaba siempre presto a verlo todo el tiempo que estaba haciendo y que llamaba a la gente para que lo viera. Porque el enemigo siempre actúa en nuestra mente. El enemigo es muy difícil que se le meta de frente a usted y se le aparezca. Él se le aparece como ángel, ¿sí? De luz, ¿cierto? Y acuérdese que él es el príncipe de la mentira. Entonces nosotros no tenemos por qué decir mentiras, porque si usted dice mentiras, está permitiendo que el enemigo entre en su vida. Y es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente demos fruto en el sitio donde Él nos ha sembrado. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que vamos a hacer. Vamos a crecer, vamos a estar en Él y vamos a seguir creciendo de acuerdo a Él. O sea, lo que le pasa a la semilla de mostaza. Inicialmente va a ser, como decir, una parte de un rastrojito. Pero uno va a ver es una planta grande, amplia y ancha en un rastrojo. Pero cuando la deja más tiempo se va a volver un árbol alto, grande, enorme. ¿Qué quiere decirle a uno eso? Que así es la vida de uno. Y que si uno sigue ese caminar, uno va a tener, de pronto va a crecer en Cristo Jesús tan alto, que ahí se van a anidar las aves. Y se van a anidar todo aquello y va a ser un sitio de resguardo. Amén. Pero recordemos también algo, mis amados hermanos, que usted es como decir, usted es aquella persona que es la que camina. Usted tiene una voluntad. Esa voluntad Dios a usted no se la va a quitar. Él no le va a decir, bueno, como usted ya está conmigo, su voluntad es mía, entonces ya a partir de este momento le corto la voluntad suya. Usted puede tener su voluntad, mi amado hermano. Usted puede tomar decisiones día a día. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios justo y fiel. Él no le quita a usted que tenga su voluntad, que usted tome decisiones. Pero es usted el que tiene que caminar en madurez y es el que tiene que verdaderamente tener la responsabilidad de que esas decisiones que usted toma, las tome en Cristo Jesús. Con base a la palabra. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Y es así como Dios quiere que usted, Dios es como decir, en un barco es el timón del barco. Pero si el barco no funciona, ¿de qué le sirve ser el timón? Si el barco no arranca, ¿de qué le sirve ser el timón? ¿Ve?
¿Cuántas veces nosotros tomamos la decisión de llevar el barco por un sitio que no es el correcto? Y ustedes han visto que hay barcos o que hay lanchas que se meten en una arena donde no pueden salir, ¿cierto? Se quedan entrampados. Pero si nosotros dejamos que el timón lo coja aquel que es omnisciente, aquel que todo lo sabe, aquel que sabe el devenir de las cosas, que sabe para dónde vamos, qué mejor que él sea el que verdaderamente lleve el control de ese timón, ¿cierto? Por eso tenemos a veces que dejar que él sea el que maneje nuestra vida. ¿Por qué? Porque manejando él nuestra vida, él nos va a llevar por aguas no turbulentas. Nos va a llevar por sitios donde no hayan esas mesas, esos derrames de arena que impiden que... ¿Ve? Donde no hay, acuérdense del Titanic, ¿cierto? ¿Ve? Donde no hay esos sitios de hielo, ¿sí? Donde usted ve un pedacito, pero por debajo es una barbaridad. Y es así como Dios permite que nosotros, disponiendo de que Él haga la voluntad que Él tenga, que Él haga lo que a bien tenga, el mover lo que Él quiera mover en la dirección que lo quiera tener, ¿sí? Porque muchas veces nosotros no entendemos. Fíjese los testimonios, el primero y el segundo. No entendemos a veces, pero es cuando estamos en el camino de Dios, es el que a nosotros nos da y nos dice, hagan esto, hagan esto. Y Él nos lleva a nosotros, Él habla con nosotros o por intermedio de la palabra nos dice. Yo les comentaba a ustedes que yo me fui a la casa campestre, pero por un testimonio escrito en la palabra. ¿Ve? De la hermana Esperanza. Entonces, todas esas cosas, mis amados hermanos, es lo que hacemos en el caminar. ¿Por qué? Porque en la medida que usted va caminando, en ese discurrir, va permitiendo que Él haga las obras. Él le va dando a usted una visión diferente y Él le va enseñando a usted cómo se tiene que caminar en Él. ¿Cómo debo yo caminar en el camino con Dios en Cristo Jesús? ¿Sí? No que usted coja y, no, que tengo que leer 5 capítulos de la palabra. Sí, léalos, mi amado hermano. Pero eso para mí no es caminar en el camino de Dios. Para mí es una comunión con Dios. Es estar todo el día, mañana, tarde y noche, con Dios. Que usted se levante con Dios, que usted se almuerce en Dios, que usted camine en Dios, que usted trabaje en Dios, que usted se acueste en Dios. Y que a usted le pase como me pasó a mí el jueves en la noche, ¿sí? Que tuve unos sueños de unas canciones, ¿sí? Donde yo era prácticamente, o sea, yo estaba metido dentro de ese círculo, eso giraba como un remolino y yo estaba metido en la canción. Y así fue todo el sueño que tuve, o sea, creo que fue toda la noche, no sé. Y verdaderamente tenemos que hacer esa disposición. ¿Por qué? Porque Él nos aleja a nosotros y nos lleva verdaderamente a madurar y en la medida que maduremos en Cristo Jesús, en esa medida nosotros cada día estamos más en Él. Caminamos más en Él. Cuando a uno le suceden las cosas y cuando uno ve que el caminar de Dios o sea, uno lo ve, lo siente, lo vivifica, uno no quiere apartarse del Señor, quiere vivir siempre en la presencia de Dios. Ya uno uno no busca otro camino, ya uno siempre es, Señor, haga esto, haga esto. Y a veces a uno le suceden las cosas y uno espera en Él. Pasa un tiempo y uno espera en Él. Y así, y vienen los problemas, porque los problemas vienen, las aflicciones, acuérdese lo que la pastora dice. Las aflicciones vienen las tormentas, vienen los desiertos, viene todo eso. Pero de acuerdo a como usted esté caminando en el Señor, de acuerdo a como usted tenga su voluntad en Él, de acuerdo a como usted crea en Él, tenga esa fe, esa convicción, y que el objeto sea Él, de esa forma Él va a actuar, ¿ve? Y nos va a dar esa fortaleza para podernos defender. Es así como Dios verdaderamente. Recordemos que para conocer la voluntad de Dios debe de haber, mi amado hermano, una disposición para ello. Debe haber una disposición. ¿Cómo hace usted esa disposición? ¿A las buenas o a las malas? ¿Sí? Si está en lo profundo de edad, le pide al Señor y Él lo saca. ¿Sí? Si está de pronto en una aflicción leve, le pide al Señor y Él lo lleva al camino correcto. Ese mover, ese conocer la voluntad de Dios, debe de haber una disposición para ello,
abandonándonos a esa voluntad, pasando por la puerta angosta, óigame bien, pasando por la puerta angosta y no mirando hacia atrás. Veamos Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces, aquel que está arando no puede mirar hacia atrás, mi amado hermano, porque no puede pertenecer al reino de Dios. No es apto para el reino de Dios. Siempre adelante, siempre mirando al frente, siempre básicamente buscando de Él, mirando siempre hacia lo alto en la búsqueda de Él. Amén. Para acercarnos a Dios con intención de que la voluntad de Él se cumpla, los discípulos le pidieron al maestro que le enseñara una oración. ¿Cuál fue esa oración? Listo. ¿Y cómo dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? ¿Santificado qué? ¿Y qué más dice? Venga a nosotros qué? Y hágase. Amén. Si nosotros anoche estuvimos oyendo, yo decía, anoche estuvimos oyendo un devocional, ¿cierto? Y ese devocional, yo creo que a muchos de pronto les parece como difícil. A mí me parecía muy agradable, muy bonito. ¿Por qué? Porque es que cuando uno lee una palabra, ¿sí? Y esa palabra está acompañada de citas bíblicas, y uno empieza a entender las citas bíblicas, uno empieza a gustarse, a degustar, a saborear esa palabra. Fíjate que el Padre Nuestro dice que, y venga a nosotros, y hágase. Son verbos. Y anoche nos explicaban los verbos. Nos decía, el verbo tal, dice esto, la palabra de Dios, tal cita, tal cita. ¿Sí? Y ese degustar de esas citas es lo que hace que uno verdaderamente pueda ver la presencia de Dios, o sea, pueda uno ver la manifestación de Dios en cada cita con respecto a ese verbo. ¿Y qué dice? Entonces, la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios queremos que ¿qué? ¿Qué dice más adelante? Así en los, como en la tierra, ¿cierto? Entonces queremos que la voluntad de Dios se haga en los cielos como en la tierra, pero ¿cuál voluntad? No la de nosotros, sino la voluntad de Dios. Por eso el Padre Nuestro tiene que ser nuestra arma principal de leer siempre que vamos a hacer una oración. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos a Él. Estamos permitiendo que Él se acerque a nosotros también con esa voluntad que es de Él, que está en el cielo y que también va a estar en la tierra. Amén. Y es así como debemos cuidar ese templo también, mis amados hermanos, que somos cada uno de nosotros, donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios, pero tenemos que ponerlo todo en obediencia. Es importante la obediencia. Es importante el obedecer. ¿Pero qué? ¿El obedecer qué? Acuérdense que todos los profetas lo primero que decían que era. A ver qué decía el profeta Jeremías. Oíd palabra de Dios, o clamad, o así dice el Señor. ¿Sí? En ese momento está acercando a Dios a nuestro territorio, al territorio de nosotros. ¿Ve? Y de esa forma es cuando entonces empieza a manifestarse esa obediencia que aparece en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Si algún incrédulo los invita y ustedes quieren ir, de todo lo que se ponga delante de él coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Amén. ¿Y qué dice más adelante? Dice, mas si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo ha declarado, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su reino. Amén. Ustedes se han entendido, mis amados hermanos. Usted puede comer de cosas que de pronto en un momento dado, ¿sí? La persona que se lo esté dando no es. Usted ora y le dice, Señor, gracias por tal cosa, gracias por esto, lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, porque lo está bendiciendo es usted para su vida. Para ese templo donde mora el Espíritu de Dios. Pero si esa persona conoce, sabe que usted pertenece a esta denominación y que nosotros aquí solamente comemos coger. Entonces,
Si esa persona le va a dar a usted algo, ¿usted qué tiene que decirle? Perdón, hermano, pero usted sabe de dónde vengo yo, a dónde, o sea, qué profeso yo. Y es así como en esa manifestación usted a él también le va a demostrar para usted quién es Dios. Porque lo importante es eso, conocer a quién tenemos de primero. Sí, a mí no me sirve, no, es que qué pena, voy a confrontarlo, como yo le decía a usted en la palabra, o sea, venga para acá, lo confronto y yo cometa el pecado. ¿Por qué? Porque yo sí sé que no puedo comer de eso. Y él lo sabe, y él me lo está ofreciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que el enemigo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando Pedro le dijo, no, hagamos tal cosa, hagamos esto, otro, hagamos esto, retírate de mí, Satanás. Pedro era Pedro, y él que le dijo, retírame de mí, ¿por qué? Porque en ese momento Satanás estaba obrando por intermedio de él, lo estaba usando como instrumento. Y no es que haya dejado de ser Pedro, siguió siendo el Pedro, el apóstol, pero en ese momento él estaba permitiendo, había abierto una ventana, y esa ventana permitió que el enemigo entrara, y el enemigo está como ¿qué? Como león rugiente, mi amado hermano. Óigame bien, está como león rugiente. Usted no puede permitirse el lujo de, voy a dejar un poquitico. Voy a coger esto porque un poquitico. Y usted no sabe en ese momento qué se puede convertir ese poquitico. Ese poquitico, ese minúsculo, o sea, ese nano. Óigame bien, nano. No estoy hablando de milímetros ni de miligramos, estoy hablando de nano. O sea, milésimas de miligramos o de mililitros. Amén. Por eso entonces, de acuerdo a esa obediencia, es la manifestación de gloria de Dios en cada uno de nosotros. Yo les había hablado a ustedes de victoria en victoria. Es la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Analicemos algo. Vayámonos a eso, capítulo 33, versículo 18. No. En Éxodo 33, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, que le muestre la gloria. Y en Éxodo 33, del 20 al 23, o sea, los 3 siguientes versículos, Dios le hizo sentir la gloria de él a Moisés. Óigame bien, la gloria de Dios, la que todos tenemos, la que todos vislumbramos, la que todos vivificamos en el poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios donde mora ¿qué? El Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de gloria que moraba en Moisés, pues en Levítico 16, versículo 2. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Amén. Entonces la gloria de Dios se manifestaba por encima del arca del pacto en el lugar santísimo, encima del propiciatorio. Fíjense. Ahora vayamos a ver que esa gloria de Dios, que ese Shekinah que algunos dicen, ¿sí? se manifestaba aquí y después empezó a desaparecer, o sea, a perderse. Y esa pérdida de la gloria de Dios se muestra en Ezequiel. En Ezequiel, el capítulo 8, nos habla de la gloria de Dios cuando se presenta en el templo. En el capítulo 9 nos habla de la gloria de Dios cuando va al umbral del templo. En el capítulo 10 nos habla de la gloria de Dios cuando se levanta del templo y va hacia la puerta oriental. En el capítulo 11, ¿sí? Ya es cuando se levanta del templo y sale hacia la ciudad, ¿sí? y se detiene en el monte del oriente. Ese Icabod, o sea, esa pérdida de la gloria de Dios, es el Icabod. ¿Sí? Duraron durante 400 y pico de años, mis amados hermanos. Y el último profeta que habló fue Malaquías. Y él fue el que a nosotros nos habló, creo que fue en el capítulo 4, nos habló de la venida del espíritu de Elías. Y en el capítulo 3 nos habló de la venida del espíritu de Elías en este devenir. Y en el capítulo 4 del espíritu de Elías en el momento en que venga Cristo Jesús. Y en el versículo 1, en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, la palabra de Dios dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Amén. Y en el profeta Isaías habla de Emmanuel, Dios con nosotros. Y así como en ese momento apareció Juan el Bautista, pero con el espíritu de Elías. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Arrepintaos. Que nos arrepintiéramos de todo corazón. En este momento estamos también en ese proceso, estamos en el eje, en el devenir del Espíritu de Dios, en la eje del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice el Espíritu? Nos dice que nos arrepintamos. Que digamos siempre de gloria en gloria, pero arrepentidos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es así, mis amados hermanos, que cuando aparece Jesús, nosotros vemos la gloria de Dios nuevamente. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo vine a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, ¿cierto? Y por tanto, yo vine a glorificar ¿a quién? Juan 17, al Padre. ¿Para qué? Para que Dios lo glorifique a Él y que Él a nosotros nos glorifique y nosotros poder glorificar al Padre y poder cumplir. ¿Por qué? Porque el Padre y Él no descansan. Y Él quiere que nosotros continuemos la obra que Jesús dejó y que continuaron los discípulos en Hechos. Y es así como Dios verdaderamente nos lleva a que nosotros vivamos siempre dando fruto, dando mucho fruto. Y anoche lo vimos. Miremos Juan capítulo 15, versículo 8. Dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Que llevemos qué? Mucho fruto. Y que seamos Sus discípulos. amén. Entonces tenemos que darnos cuenta de la magnitud de lo que la palabra dice. Pero quiere a nosotros nos enseña. Y a Él tenemos que recurrir. Y también a la palabra. Y es así como la palabra de Dios dice que muchos tendrán oídos para oír, pero no podrán oír. Y muchos tendrán ojos para ver, pero no podrán ver. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa visión, que nos dé esos oídos y que nos dé esa boca para poder pronunciar palabra. Porque es lo que Dios quiere. Esos son los tres órganos principales, a pesar de que hay muchos órganos, pero son tres órganos principales. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ataca en una parte que se llama el cerebro, la mente. Ese sitio donde está ubicado la memoria, la inteligencia, todas esas cosas, que si en un momento dado eso se cambia, va a cambiar eso. Cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, ese computador que tiene la memoria y que en la memoria tiene acumulado todo eso que le hemos metido. ¿Sí? Porque usted, en este momento, usted está en su memoria metiendo todo lo que yo le estoy diciendo. Está metiendo cómo yo les estoy hablando, cómo estoy vestido. Eso lo está llevando a su memoria temprana. Pero si usted no lo lleva a su memoria tardía, cuando usted salga, vienen otras cosas y esas cosas van sacando y van limpiando. Por eso Dios siempre dice que nosotros tenemos que estar dispuestos. Hay una parte en la Biblia que dice que es mejor dar. ¿Sí? Por eso tenemos que estar renovando todo el tiempo toda nuestra forma de ser, todo nuestro ser. Por eso Dios dice que cada día es nuevo para cada uno de nosotros. Y si nosotros verdaderamente logramos vislumbrar, enseñorearnos, sojuzgar la palabra, así como lo dice Cristian, nosotros verdaderamente vamos a estar cada día en Cristo. Cada día vamos a estar vivificando la gloria de Él. Vamos a estar cada día cogiendo cosas nuevas, bellas, hermosas, porque Él siempre tiene para nosotros ¿qué? Lo agradable, lo perfecto, ¿sí? Y lo bueno. Porque es la voluntad de Dios. Yo nunca me aparto de esas cuatro palabras. Siempre que alguien me dice algo, digo, pues que Dios es bueno. ¿Ve? Por lo tanto, entonces yo siempre espero que Él para mí tenga lo bueno. Si voy a comerme un alimento, le digo, Señor, gracias por el alimento que me está dando. ¿Para qué? Para que verdaderamente sea agradable, bueno y perfecto a mi organismo. Y si hay de pronto algún veneno o algo, que sea Él el que básicamente lo corte, lo rompa. Si no tenemos un ejemplo en Hechos, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo va a coger la brasa esa y de pronto, ¡pum!, lo mordió la serpiente.
¿Qué hizo él? La soltó. Movió el brazo para un lado, se cayó la serpiente en el fuego, se quemó completamente y a él no le pasó nada. ¿Por qué? Porque él estaba revestido del Espíritu de Dios. Sí, él caminaba en el Salmo 91. ¿Sí me entendieron? Ese Salmo 90 y 91, ¿quién lo hizo? Moisés. Él lo hizo. Luego él estaba, como dice aquí la palabra, él estaba revestido de la gloria de Dios. Luego él sabía por qué estaba pidiéndole al Señor que lo cubriera con ese manto de gloria. Que no podía dejarlo. Que no podía dejarlo porque donde lo dejara él perdía eso. ¿Sí? Lo que dice el Salmo 91, ¿cierto? ¿Sí? El que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿sí? Mojará bajo la sombra de ¿quién? Eso lo entendió él, eso lo vivificó él. Por eso es que él no permitía que Dios dejara al ángel. ¿Sí me entendieron? Ahora sí, acabaron de comprender algo que antes no les pude decir. Amén. Y es así como el mundo, nos lleva a creer que no valemos nada, por lo cual nosotros tenemos que competir, tenemos que manipular, tenemos que defendernos, ¿sí? Tenemos que, si queremos avanzar, tenemos que pisotear al otro. Eso es en el mundo. Veámonos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Fíjense que aquí hay algo importante que a veces uno lo pasa por encima y no lo entiende. ¿Conforme a qué? Al príncipe de este mundo. O sea, fíjense que nosotros no queremos, pero es conforme a la potestad del aire, al príncipe de este mundo. Que eso después Pablo lo repite, ¿sí? Nuevamente en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Porque él está ahí como león rugiente, como lo dice el apóstol Pedro. Él está ahí dispuesto a atacarnos por todos lados. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos en Él, somos importantes en Él, pero tenemos que ser mansos. ¿Cuánto me costó ser manso, Señor? Creo que yo tengo tortícolis a veces por eso. Y eso está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Amén. ¿Y qué dicen el 9 y el 10 al mismo? Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿El 10? Y yo decía, mi hija me decía, papá, pero es que usted no sabe quién es usted. Me decía, papá, usted no sabe quién es usted. ¿Usted por qué se va a enfrentar a esa persona? Y mire lo que está diciendo ahí, por favor repítalo. ¿Nosotros quiénes somos? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Y una nación santa, pueblo que adquirió Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y yo no entendí esto. Fíjense, mis hermanos, nosotros no entendemos a veces la palabra y el mensaje está claro. ¿Yo por qué tengo que pelear con el mundo si el mundo no tiene nada que hacer conmigo? Si yo me paro ante una peña y la peña se va a caer, yo no me retiro de la peña, ¿qué sucede conmigo? Me aplasta. Cuando uno está llamado ¿a qué? No es una nación santa, mi amado hermano. Uno es un pueblo escogido por Dios. Uno tiene un llamado con Dios para un propósito en Dios. Porque somos ¿qué? Tenemos que anunciar el evangelio de Él, porque para eso fuimos llamados. ¿Qué quería el enemigo? Cortar. Cortar. Sí, a mí de pronto, yo lo digo, yo hubiese muerto, pues yo estaría en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo creo eso y tengo esa certeza y esa fe. ¿Ven? Pero el enemigo me ha cortado. Me ha cortado este conocimiento, esta madurez que tengo,
¿sí? Para poder dársela a ustedes, para que ustedes puedan disfrutar de mi madurez. Yo siempre he dicho que cuando uno está sentado al lado de una persona que es madura, que es mayor de edad, esa persona le dice a uno cosas que lo llevan a que uno verdaderamente adquiera más madurez. Y si estamos en una persona que habla la palabra de Dios, con más razón, más maduro es. Si no, porque nosotros vivimos 2 años y medio, ¿cierto? Comiendo de la palabra de Dios. ¿Sí es así o no es así? Entonces, eso es así, mi amado. Es aquí donde la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos lleva a ¿qué? A estar sujetos a la palabra en obediencia. Por eso tenemos que leerla y pedirle a Dios que nos dé sabiduría sobre esa palabra. ¿Para poder qué? Para poder iluminarnos y vislumbrar la gloria de Dios. Para poder verdaderamente traer eso y en la medida que Él nos da a nosotros esa sabiduría, nosotros podamos responderle a Él por Él, en Él y para Él. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice? Pedro 2:13, la palabra de Dios dice así: por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. ¿Y qué dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1? Ahí sigue. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados por la palabra y por la conducta de sus esposas. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no somos, ya les había comentado a ustedes que es la metamorfosis, donde inicialmente somos orugas que estamos caminando en la tierra, comiendo de la tierra o lo que está alrededor de ella, y que después vamos a la crisálida y en la crisálida empezamos a salir, empezamos a ser transformados y salimos como mariposas y podemos estar en diferentes lugares dependiendo de mi forma de pensar como mariposa, de sentir como mariposa. Usted puede ser una oruga redimida. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Qué es una oruga redimida? Señor, yo te quiero mucho, te amo mucho, Señor, pero viene ese tipo y tengo miedo. ¿Sí? Viene el perro, tengo miedo. ¿Sí? Me meto al ascensor y me salgo del ascensor porque me da miedo ¿sí? El ascensor. Voy caminando de noche, tengo miedo. ¿Qué es esa oruga redimida? Porque eso no es, sigue siendo oruga. ¿Ven? Y la redención no está en él. ¿Por qué? Porque él no confía en Dios, no confía en su palabra. Luego él no va a ser transformado, entonces va a tener que estar todo el tiempo tomando pepitas. Señor psicólogo, es que yo, o psiquiatra, es que yo cuando veo, ¿sí? Y así, mi amado hermano, pero cuando usted empieza a caminar en Dios, Dios es el que le va quitando a usted las pepitas. Óigame bien, se lo va quitando. Salvo que Él le diga en la palabra, suelte esto. Pero Él se lo va quitando, óigame bien. No venga a decir es que el predicador dijo que nosotros yo tengo que soltar las pastillas y tal cosa y en el nombre de Cristo Jesús. No. ¿Qué dice lo que nosotros leíamos antes? Que teníamos que, ¿qué? A ver lo que... Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, creo que es. El 9, sí, que dice el 9, no, 4, versículo 4. Bueno, acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Amén. Entonces lo que dice ya Efesios 2:1, creo que es. ¿Por qué? Porque esa oruga en la tierra no va a ser, sino solamente va a estar todo el tiempo viviendo en la carne, o sea, no ha sido transformada. Sí que, cuando muchas veces vemos a aquellos hermanos que son tercos y que producen obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Sí? Contienda, ¿sí? Disensión, ¿sí? Lujuria, envidia, todo eso, mi amado hermano. Y es así como usted empieza a darse cuenta de cómo estamos en el Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser transformados y pasar a ser esas águilas que andamos
en lo alto, que andamos arriba, que estamos mirando hacia abajo. ¿Sí? Por eso me doy cuenta, sí, uno es una nación santa. Entonces, como nación santa tenemos que vernos como nación santa y no podemos enfrentarnos a todos. ¿Sí? ¿Cuántas veces vendrá gente y nos insultará? ¿Cuánta gente vendrá gente y nos empujará? ¿Cuánta gente vendrá y nos colocará de pronto en una situación difícil, nos quitará de pronto el puesto del bus? Pero nosotros somos nación santa, mi amado hermano. Y tenemos que responder como nación santa. Tenemos que responder con mansedumbre. Pero esa mansedumbre que no cargue tu corazón. Esa mansedumbre que no sea ese pozo donde usted lo llene y el día menos pensado reviente y acabe con alguien que no tiene por qué ni siquiera recibir nada. Sino que seamos fuente de vida eterna, mi amado Dios. Amén. Así es como el cuerpo de Cristo es la misma iglesia, es la novia. Por tanto, debemos ser así, un corazón en Cristo Jesús, conscientes, orientados, dirigidos solamente a Él y confiando en su palabra. Pidiéndole al Señor que nos permita enseñorearnos, que nos permita sojuzgar, que nos permita verdaderamente vivificar su palabra. Porque es que en la medida que el Señor le muestra a uno y uno lo entiende, o sea, uno lo comprende, uno lo lleva a tener esa revelación, uno evita esas cosas, se aparta del mal, evita enfrentarse a aquel que lo quiera a usted destruir. ¿Sí? Yo no sabía en qué momento este tipo de pronto, que gracias a Dios, este tipo se hubiese bajado de la moto y me hubiese agarrado golpes. Con solamente, yo pienso y digo, wow, con solamente él haberme pegado un golpe, después me hubiese tirado una patada cuando estaba en el suelo y tal cosa. No, hubiese acabado conmigo. ¿Dónde estaría en este momento? Pero gracias a Dios, Él mandó su ángel y mandó su espíritu, porque yo creo que el espíritu de Dios fue el que mantuvo a ese hombre quieto. Por tanto, mis amados hermanos, no tenemos que confiar, ni debemos confiar en la carne, sino poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Colosenses 2, 20-23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y enseñanzas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Amén. Fíjense que nosotros aquí es el poder del Espíritu de Dios el que actúa en cada uno de nosotros y nos dice que tenemos que colocarnos. Verdaderamente a mí el Señor me dice qué tengo que colocarme para el día de hoy. Él me dice, mire, me trae a mi mente, mire, en tal lado tiene usted este pantalón. En este otro lado tiene usted esta camiseta o esta camisa. Y yo voy y las encuentro ahí. No, la corbata de hoy, esta corbata estaba escondida. No sé dónde estaba escondida, pero ya metida en el cajón en la parte de atrás. Allá fui a buscarla. Y yo le decía, y yo pensando, porque es que uno piensa, ¿cierto? Uno hace las cosas, pero también piensa uno, dice, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué yo cogí esto? ¿Sí? Hasta la ropa interior, todas esas cosas. Y uno dice, wow, ¿qué pasa? Pero es Él el que está caminando en uno, es Él el que verdaderamente está llevándolo a uno, a que uno, de pronto Él quiere verlo a uno aquí en esa forma, ¿cierto? Quiere verlo así vestidito. O yo les pregunto a ustedes, mujeres que han tenido marido o las que tienen esposo, díganme si usted cuando ve a su esposo, ¿sí? Inmediatamente lo ve vestido, no va y le coge y dice, cámbiese esa corbata porque es que no me gusta. No le combina con la camisa, ¿cierto? ¿Sí o no, pastora? Pero así con su esposo, ¿cierto? Cámbiese esta corbata, eso es lo que usted me ha enseñado. ¿Eso? Mis amados hermanos, si nosotros estamos con gozo, con felicidad, yo creo que ese marido se cambia la corbata y no le importa. Si usted le mandó una corbata, una camisa roja y una corbata amarilla, ¿le gustó a mi mujer? No importa, le gustó a ella.
Y va y le dice el vecino, la vecina le dice, uy, esa corbata está... No, es que le gusta a mi mujer. Hágame el favor, no me moleste. No me moleste. Y es así como mi amado hermano, ¿sí? Nosotros glorificamos a Dios y con gozo buscamos establecer, ¿qué? Estar en el reino de Él. Nosotros queremos estar en el reino de Dios, queremos vivificar el reino de Dios aquí en la tierra. Porque ¿de qué nos sirve vivificarlo a Él arriba, en el cielo? Ya estamos en el cielo. Es aquí donde tenemos que demostrarle a Él que verdaderamente lo amamos. Es aquí donde tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Es aquí donde tenemos que venir y entregarle todo nuestro corazón. Es aquí donde tenemos que caminar en Él, vivificarnos de Él. Es aquí donde tenemos que ir a la palabra, leerla y decirle, Señor, enséñame, revélame, guíame. Porque hay partes donde uno no entiende. Vamos, lo que yo le decía a usted anoche, el devocional, yo creo que para algunos de ustedes no lo entendieron, pero para mí fue una bendición de Dios. ¿Sí? Porque a mí me gusta certificar, uno tiene que certificar y Dios quiere que nosotros certifiquemos. Usted no va a decirle a la gente, al mundo, le va a decir, no, es que tal cosa, no, dice, la palabra de Dios dice así, y uno la lee. O sea, uno está dando palabra de Dios, pero está pronunciando la palabra de Dios ni más ni menos. Ni una tilde menos, ni una coma más. Nada de eso. Está ahí escrito. ¿Por qué? Porque escrito está. No hay más nada que decir. Yo a veces me pregunto, digo, ¿por qué no tenemos los otros evangelios que aparecen por ahí? ¿Sí? Y una voz me dice, escrito está. ¿Cómo digo que no? Tengo que, a veces lo leo para poder tener un conocimiento, ¿cierto? Pero para que eso no sea revelación a mi vida, sino para que sea un conocimiento. Muchas veces hablamos hay audios que hablan de la serpiente, otros que hablan de tal cosa, otros que hablan de tal cosa. Uno tiene que leerlos como conocimiento, pero no para traerlos y para decir, no, es que esto es esto, ¿no? ¿Sí? Yo tengo un dicho que ya lo leí en la... ¿Cómo se llama la Biblia que tiene de usted, Claudia? La pechita, lo leí en la pechita y dice portales. Ese dicho que tengo yo no sé por qué razón me salió, ¿cierto? Voy pronto porque yo como trabajo en ortopedia, allá usamos ese elemento y hablamos de eso. Pero fue así. Si no es así, mis amados hermanos, ¿cómo usted o yo sabemos lo que queremos en Él? ¿Cómo usted o yo sabemos lo que queremos para Él? ¿Cómo usted o yo sabemos lo que queremos por Él? Si usted no está haciendo lo que hemos dicho antes. Estamos yendo, estamos identificándonos, estamos verdaderamente creyendo, estamos verdaderamente llevándolo a Él, estamos buscando el objeto que es Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra y lo que a mí me mostraba ahorita leyendo esta cita bíblica. Que si nosotros somos templo de Dios, si nosotros somos nación santa, si nosotros somos ese pueblo escogido, ¿por qué yo me voy a comparar a los otros que están afuera? Nada, tranquilo, no le va a caer. Y es así como Dios quiere que nosotros veamos cómo estamos en Cristo Jesús. Primero, ¿cuánto soy importante para Cristo Jesús? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal, que nosotros somos la luz, que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos esa rama de la vid verdadera, que llevamos fruto, mi amado hermano. Entonces dígame usted, si nosotros no somos importantes para Dios, somos importantes para Dios. Dígame usted si nosotros no estamos seguros en Dios. Estamos seguros en Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Dígame usted cuál papá permite que al hijo se lo toque. Si nosotros, Él siempre está ayudándonos a nosotros, siempre está presente con nosotros. Si no, Romanos capítulo 8, versículo 28. A todos los que amamos a Dios, amén. Entonces, todas las cosas. Si nosotros somos ungidos, mi amado Señor. Entonces, dígame, si no estamos seguros porque somos ungidos en Él. Eso está en 2 de Colosenses capítulo... 2 de Corintios, perdón, sí. Capítulo 1, versículo 21.
Si nosotros también estamos sellados ¿en quién? En el Espíritu de Dios. Estamos sellados para Él, o sea, nosotros estamos, seguros. Me decía mi hija menor, papá, ¿y usted por qué no dijo tal cosa? Y listo, inmediatamente el tipo se hubiese caído. Y dije, ole, mire, esta piedra, ¿sí? Lanzándome a mi palabra. Y yo, hermano, es que la evidencia fue muy fuerte. Y me di cuenta de que uno hoy está aquí, mañana no está aquí. Y es aquí, así como fuera de ser nosotros importantes, de estar nosotros seguros en la palabra de Dios, nosotros somos aceptados por Dios. Usted es aceptada por Dios. Todos somos aceptados por Dios. Hasta el que está afuera, si de pronto va y le dice el profeta, Espíritu de Dios sobre estos huesos, si declara tal cosa, es aceptado por Dios. Porque va a recibir el Espíritu de Dios. Si no, miremos en Juan, capítulo 16, versículo 15. Somos amigos de Dios. Somos justificados en Romanos capítulo 5, versículo 1. Fuera de eso tenemos un solo espíritu con Dios. En el Espíritu de Dios, un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Somos miembros ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Somos nación santa, somos pueblo escogido, somos, ¿sí? Real sacerdocio. ¡Wow! Somos adoptados en Efesios capítulo 1, versículo 5. Pero fuera de eso, mis amados hermanos, nosotros somos conciudadanos del reino de Dios y coherederos en Cristo Jesús. No le olvide que somos coherederos en Cristo Jesús. Dígame, mi amado hermano, o sea, yo le pregunto, si usted, conociendo todo lo que le acabo de decir, llevándolo a su memoria, yendo a la casa, leyendo estas citas bíblicas, cogiendo si quiere el audio y leyendo cada palabra y pidiéndole al Espíritu de Dios que le dé revelación de cada palabra, dígame si usted, mi amado hermano, no va a estar cada día más y más en Él. Todo el tiempo. Se lo digo por experiencia propia. Cuando fue el accidente de mi hija, sí, la que me dijo que yo no tenía por qué salirme del carro, que tal cosa, que no tenía por qué confundirme, a ella el Señor la protegió completamente y yo le dije al Señor que yo no me apartaría de Él nunca jamás. Y se lo dije a ella en el carro, así de frente. Y trato por todos los medios de no apartarme de Él. Hay cosas, dígame bien, hay cosas, hay momentos que el enemigo lo ataca a uno, teniendo en cuenta el antiguo vivir de uno. Y es cuando tenemos que estar más pegados a Él, más, ¿sí? Tenemos que comprender nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús. Ya que al mirarnos dentro de la perspectiva de Dios en Cristo Jesús, sabemos quiénes somos, ya que somos libres, ¿para qué? Para que su voluntad se vaya para otro lado. ¿Qué le pasó al cojo y la hermosa? Cuando él recibió el Espíritu de Dios, él se volvió a Dios. No porque agradeciera, no, él no tuvo tiempo ni siquiera ni de agradecer. En ese momento él sintió todo en su ser, en el Espíritu de Dios, que él se volvió a buscar ¿a quién? Al ser que él quería. Al ser. Una vez se pregunta por qué esta china se enamoró de este tipo tan feo. ¿Sí? Y resulta que uno va y le pregunta, ¿y usted por qué está enamorado? No, porque es que me gusta y lo quiero mucho. Y yo le veo estas cualidades que nadie más se las ve. Listo, perfecto. Y es lo que nosotros vemos, las cualidades de Dios que nadie más ve. Por eso la palabra de Dios dice que muchos tendrán ojos para ver, pero no podrán ¿qué? Porque el Espíritu de Dios es el que permite que nosotros abramos nuestras cosas. Podamos verlos. Por eso tenemos que dejar de tratar, mi amado hermano, de ser lo que ya somos y que rehusemos estar y aceptar la palabra de Dios y el caminar en Cristo Jesús por esfuerzo de nosotros y por obra de nosotros. Proverbios 1, capítulo 31, perdón, Proverbios 1, 32, 33.
Palabra de Dios dice en Proverbios 1, 32, 33, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Entonces yo les digo, graben bien este versículo, estos dos versículos en su corazón. Proverbios 1, 32, 33. Porque si nosotros lo miramos, yo he entendido en hoy, créanmelo, hoy he comprendido más y más lo que me pasó a mí el jueves. Yo he entendido así como, con una claridad tan enorme. Es así, mi amado hermano, como es importante para cada uno de nosotros caminar en la luz. Juan 14, 6. Pero vamos, no dejándonos dirigir. ¿Por qué? Por la voz de alguien, por tradiciones, por lo que estamos viendo de alguien. Por eso que estamos verdaderamente, por doctrinas, por comodidades falsas. A veces creemos que son comodidades fuertes. Y uno hoy por hoy, lo digo ya con esta edad que tengo, que hay cosas que yo le digo al Señor que me perdone por haberlas tenido cuando yo tenía 50 años. Cuando verdaderamente no había necesidad de eso. De pronto fue por vanidad de vanidades. Y es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, crea solamente en la palabra, en una palabra de un Dios que es vivo. Un Dios vivo y real. Pero fuera de que es un Dios vivo y real, es un Dios fiel, justo, y es un Dios de amor. Cuando usted verdaderamente entiende eso, usted se va a dar cuenta de a quién tiene usted o con quién camina. Y ese caminar en el Espíritu de Dios y ese caminar en Dios, dígame bien, en Dios, es lo que hace que usted sea muy difícil que alguien venga y lo desarraigue de donde está ubicado. Yo le decía a alguien, porque esa persona me hablaba a mí de una iglesia cuyo nombre nunca había oído. Y el Espíritu de Dios le había mostrado a esa persona que se fuera para otra iglesia. Entonces yo le explicaba a él, yo le decía, mire, lo que Dios quiere es que usted cambie de denominación. ¿Por qué? Porque esta no le sirve. Porque en esta ustedes tienen cosas que a veces no son de Dios. Por decir, a veces se daban besos en el altar. Entonces, esas cosas leí yo, esto no es de Dios. Pero la mandaba para otro sitio. Y vayas a esa denominación, a la otra. Pero lo que le quiero decir es que la otra también tiene estos problemas. Y le explicaba yo esas cosas y le hacía ver las cosas de acuerdo a lo que yo había aprendido en el Señor. Todo lo que yo había predicado y todas las cosas que Dios me traía a la mente. Por eso es importante que nosotros caminemos en la luz y que le pidamos a Dios que no nos aparte de esa luz. Que no permita a veces que nos confundamos. No, es que si el hermano va al otro lado, no importa, porque es que allá, eso lo hace la iglesia tradicional. Pero yo les pregunto, ¿dónde está el Espíritu de Dios? 32, 33. Y ese espíritu tradicional, ese espíritu que usted no sabe, pero aquí usted sabe que siente un fuego y ese fuego lo lleva a que usted oiga lo que yo estoy diciendo y lo entienda. Porque es así como Dios tiene Dios actúa. Él amplía las estacas del corazón, amplía las estacas del entendimiento y nos permite a todos verdaderamente conocer de su palabra. ¿Para qué? Para poder vivificar la palabra. Para poder verdaderamente ser cristocéntricos en Cristo Jesús. Amén. Miremos algo más. A mí siempre me ha gustado mucho mirar. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciéndole: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Es Dios quien mandó al profeta a que le hablara a aquellos que iban ordenados por el rey Ocosías, rey de Israel. Acuérdense que él tuvo un problema, se cayó por unas escaleras y se fracturó y entró en un proceso de muerte. Y él mandó a sus empleados, a sus súbditos, los mandó a que fueran a un templo
a que le pidieran a ese Dios, que era el Dios de Baal-Zebú, para que intercediera por él, para que él pudiese ser sano. Y es cuando verdaderamente Dios le envía a este profeta y le dice, ¿acaso no tienen un profeta que habla con Dios para que ustedes lo busquen? Muchas veces nosotros buscamos cosas en el mundo y verdaderamente no nos damos cuenta de que nosotros lo tenemos a nuestro lado, que está con nosotros, que Él quiere que nosotros seamos cada día más de Él y menos de nosotros. Y en esta forma como Él se muestra, así se mostró aquí en esta cita bíblica. Vayámonos a Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a Dios? Consultará a los muertos por los vivos, y a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Y ese término amanecido, ¿qué es? No les ha llegado la luz. Porque cuando uno amanece empieza uno a ver la luz, la claridad de la luz. Y es aquellos que verdaderamente no han tenido la luz y que van a buscar. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que alguien llegue y le diga, pero entonces vaya a buscar el sobandero para que le pegue la sobadita? O busque el rezandero para que el rezandero lo acabe de fregar, ¿cierto? Porque no lo acaba de fregar en cuanto a la parte física, sino también en la parte espiritual. Eso abunda mucho en la historia, mi amado hermano. Líderes que buscan dioses falsos, apartándose del camino de Dios, desobediendo las advertencias de Dios por medio de los profetas que ellos tienen y distorsionando la palabra de Dios. En la época de Jesús, de Nazaret, las tradiciones judías y la imposición de costumbres, reglas legalistas que los mantenían atados con implicaciones a la eternidad, tuvo que ir Cristo Jesús ¿a qué? Yo no vine a qué? A abrogar, o sea, a cambiar la ley. Yo vine fue a enseñarles la ley, la que viene de mi Padre, ¿cierto? Porque yo vine fue a hablar de mi Padre. Y lo que mi Padre me enseñó, eso es lo que yo enseño. Y es así como uno empieza verdaderamente a ver que es Jesús quien nos empieza a cambiar todo, porque muchas veces nosotros, óigame bien, estamos en una época donde también tenemos ese mismo problema. Hay unos fariseos que están empeñados en meternos una ley dentro de la palabra, según la palabra, ¿sí? Que no es la ley de la palabra, sino es la ley arregladita por ellos, acomodada completamente, ya la ley arregladita por ellos. Y es así como Cristo Jesús desenmascaró esos motivos malignos y además de eso estableció la palabra como la única regla de autoridad que nos guía, que verdaderamente va camino con nosotros. Cuando empezamos a hablar del tema de caminemos, ¿sí? Hablamos de conocer la voluntad de Dios y que era un problema en la época de Jesús. ¿Por qué razón? Porque unos decían es un hombre bueno y otros decían no, sino que engaña a la gente. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 2. Por tanto, Jesús aprovechó de esta forma para poder traer la ley de Dios, que es la única, que es la verdadera. Por eso nosotros siempre decimos que cuando hablemos con la palabra. No podemos hablar sin la palabra. Muchas veces el enemigo a nosotros nos confunde con la palabra. Nos lleva a pensar que nosotros estamos diciendo la palabra de verdad y estamos quitándole o colocándole más cosas, o estamos verdaderamente hablando como no tiene que ser. Y Dios quiere que nosotros verdaderamente vivifiquemos la palabra y que cada vez, si tú verdaderamente dudas o crees que de pronto no la vas a decir, coja la Biblia y léala. Y dile, mire, voy a decirle lo que dice la palabra. No se ponga a buscar la palabra, sino diga, voy a decirle lo que dice la palabra como lo dice la palabra. Ay, mi amado hermano,
puede perder usted 1 minuto, 2 minutos, que Dios permite que usted, esa persona, oiga lo que dice la palabra correctamente como está escrito. ¿Cierto que estamos bien? Óigame bien, el tema es caminemos en Cristo Jesús. Caminemos. Ya hablábamos de vislumbrando la gloria, ya hablábamos de vivir de victoria en victoria. Ahora caminemos en Cristo Jesús, o sea, el caminar que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y yo creo que la pastora les va diciendo cada cosita para que les pueda explicar un poquito más con detenimiento. En Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto yo les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Fíjense que eso es, escrito está. No hay nada que usted pueda cambiar, mi amado hermano. No hay nada que usted pueda cambiar. Eso no quiere decir que usted bogue mar adentro, vaya al arameo, vaya al hebreo, vaya al griego, e identifique qué letra corresponde verdaderamente a ese sector, de acuerdo al parámetro que se está viviendo. Porque muchas veces pronunciamos un verbo simple cuando el verbo prácticamente es complejo. A veces pronunciamos el verbo en pasado cuando el verbo ya es un verbo en futuro. Yo siempre he dicho que nosotros no tenemos presente, nosotros tenemos un futuro, que estamos caminando en él y que ese caminar en él es el presente. ¿Por qué? Porque usted, si usted ya mueve la mano, ya pasó al siguiente segundo. Ya está usted en el futuro. Ya es hace 1 minuto, hace 1 segundo. Y así como Dios a nosotros nos lleva a vislumbrar la gloria y conocerla. En Juan capítulo 7, versículo 19 al 23, ¿qué es lo que dice? ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? Respondió a la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús le responde y le dice, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué se enojan conmigo? Porque el día de reposo sané completamente un hombre. Amén. Fíjense que a veces el hombre muchas veces busca cosas que no son. O sea, busca argumentos que no son lo que verdaderamente son. ¿Con quién estaban hablando? Están hablando con él, el verbo. Están hablando con la palabra, están hablando con la esencia de la palabra. Porque es que, mis amados hermanos, todo esto de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todo esto gira de modo tal que cubre todas las cosas que hay en la tierra y en el firmamento. Todo. Si usted va a una profesión, esa profesión tiene palabra de Dios. Si usted es científico, esa parte científico tiene palabra de Dios. Tiene el devenir del Espíritu de Dios. Si usted va por decir, a un tipo de la NASA, ese tipo tiene el devenir del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse el devenir de Dios que nosotros estamos mirando. ¿Por qué? Porque habrá un momento en el cual todos tendrán que oír la palabra de Dios. No podrá quedarse ninguno. Entonces dígame, ¿cómo haría yo para llegar yo a ese sitio oculto allá en el monte tal, de la selva tal, ¿sí? Con esa gente que de pronto entiende el idioma de ellos? ¿Sí? Pero si usted ahí los mira, tienen un radiecito minúsculo, ¿sí? Y ahí lo están oyendo. Uno lo oye y se lo expresa a los otros en el idioma de ellos. Por eso los adelantos tienen que sucederse, mi amado hermano. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Sí? Y para poderse cumplir hay necesidad de que se hagan así. Si no, miremoslo más adelante, miremos otra cosa más.
Miremos Marcos capítulo 7, versículo 9, a ver qué dice la palabra de Dios. O sea, esto es para darles a ustedes una confirmación de que Dios en su palabra, Él a nosotros nos enseña que tenemos nosotros que seguir su palabra. Marcos 7, 9. La palabra de Dios dice así: les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Sí, oyen. La tradición de cada uno de ellos. ¿Cuánto será la tradición? ¿Cuánto será la tradición de pronto de cada predicador que le gusta decir lo que ha aprendido? Hay muchos predicadores que le dicen a uno, es que yo tengo 50 años, yo tengo 80 años de estar en el Señor. Y usted cómo le dice, no, toca decirle, Espíritu de Dios, y uno dice acostar para que me revele lo que este Señor es. Y es el Espíritu de Dios el que verdaderamente conoce, discierne. ¿Sí? Por eso tenemos que ir a que Él nos discierna, nos diga. ¿Cuántas veces uno vivifica el Espíritu de Dios o el Espíritu de Dios se vivifica en uno? De modo tal que usted de pronto oye a alguien y ese alguien le habla a usted mentiras. Y de pronto algo en uno le dice mentiras. Él está diciendo puras mentiras. ¿Sí? Y le muestra a uno la palabra que él está diciendo, le muestra cómo está hablando, y uno se da cuenta y dice, wow, Señor. Y uno se da cuenta de que son puras mentiras. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que ir al Espíritu de Dios para que Él discierna lo bueno de lo malo, y podemos desechar lo malo y traer lo bueno, porque hay cosas buenas que muchas veces de pronto las rocas pueden decir. Las piedras pueden hablar. Amén. Vayámonos a otra cita bíblica para poder acabar el tema de hoy. En Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Respondió: mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué tenemos en esa cita bíblica? Muchas personas nos dicen a nosotros que Dios está descansando, que Dios está en reposo. ¿Y qué dice la cita bíblica? Igual que el Hijo. Y sigue trabajando. Y está trabajando todavía. Pero el Sabá, el día de reposo. Hermanos, si Jesús todavía sigue trabajando y si el Padre todavía trabaja, ¿nosotros podemos tener reposo? O sea que nosotros somos más que Dios y más que el Padre, más que el Hijo, perdón. Yo creo que no, ¿cierto? ¿Eh? Y habrá unos que, no, que es que tal cosa. No contienda ni haga nada. ¿Eso para qué? Si es el Espíritu de Dios el que le va a traer la revelación de la palabra. Por eso dijo Jesús, yo vine fue a hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre. ¿Y cuál es el que manejaba en ese momento? El Espíritu de Dios. ¿Qué era el Espíritu del Padre? ¿Y qué dice Jesús? Es mejor que yo me vaya para que venga ¿qué? El Espíritu de Dios, ¿cierto? Estoy hablando ahorita del Espíritu Santo porque la próxima vez vamos a hablar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y así como Dios quiere que nosotros tengamos ese Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Jesús, en ese momento, a Él no le interesaba la denominación de cada persona. A Él no le interesaba lo religioso que cada persona fuera. A Él no le interesaba lo religioso que fueran los fariseos, los saduceos, los escribas y todos los feos, como dice la pastora. ¿Sí? Y es así como Él lo dice en Mateo, capítulo 23, versículo 14, Él dice algo muy bonito. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Todas esas cosas que uno muchas veces hace, cuando verdaderamente es una común unión con Dios. Si cada uno de nosotros tiene un ser y el ser tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, yo les hablaba a ustedes que el alma se unía con el cuerpo para poder verdaderamente trabajar con Dios. Y
el alma se unía con el espíritu para poder ir a la presencia de Dios, o sea, iba a la presencia de Dios. Y ese estar del espíritu de Dios, el espíritu de nosotros, el alma de nosotros, el cuerpo de nosotros, es el caminar en Cristo Jesús. Ya su alma, ya su cuerpo, ya habíamos hablado del corazón en Cristo, el corazón espiritual, donde está el alma y está la conciencia y está el discernimiento. Y esa forma como usted en el cuerpo discierne, en el cuerpo tiene la conciencia, sabe lo que es bueno y lo que es malo, y tiene los pensamientos, y los pensamientos tienen los sentimientos, y los sentimientos hacen que usted en su cuerpo actúe de una forma. En vez de estar usted actuando en la carne, como de pronto me pasó a mí, ¿cierto? Vaya actúe en el cuerpo, en el Espíritu de Dios, y que salga a correr, hermano. En vez de bajarse, ahora enciérrese. Y así uno le enseña al Señor, y a pesar de estar uno caminando en eso. Vayámonos a Mateo capítulo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Se plantan, se sientan. ¿Dónde? En la cátedra de Moisés. Dígame usted, es cuando viene alguien y le dice a usted, bueno, es que Dios me dijo. Uy, hermano, ahí sí no tiene una vuelta de hoja. Si Dios le dijo, ¿qué puede uno hacer? ¿Sí? No, lo que tiene que decir a la presencia de Dios y decirle, Señor, es cierto lo que Él me está diciendo. ¿Para qué? Para que Dios le diga a usted, discierna, y le diga a usted hacia dónde tiene que caminar, hacia dónde debe caminar, y si verdaderamente necesita irse del sitio donde supuestamente le están hablando de Dios. Amén. Recuerden que estamos ya empezando a hablar de un tema que se llama, ¿qué? Los profetas, ¿cierto? Y es así como tenemos que empezar a pedirle a Dios que nos permita discernir en el poder del Espíritu de Dios qué estamos oyendo, qué estamos hablando, qué mensaje es el que estamos recibiendo. Amén. Vayámonos al versículo 13. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. No solamente eso, sino que le ponen a usted una serie de cosas que uno dice, bueno, ya lo leyeron, porque para poder uno entender, para poder uno ver que de pronto de la iglesia tradicional se bajaron todos los santos, tuvieron que haber entendido el mandamiento, tuvieron que haberlo entendido. Pero la persona que lo entendió, o sea, no entendió otra cosa, o de pronto dijo, no, esto no lo hagamos. ¿Por qué? Porque tenía más fe, más credibilidad en otra cosa que en lo que la palabra le estaba enseñando. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una fe y nos aferramos, tercos, mulos, nos aferramos a esa creencia, a esa fe? Una vez yo le decía que si mi mamá hubiese estado viviendo, yo de pronto no hubiese podido ser cristiano. ¿Sí? Porque ella sí, no le podían cambiar ni siquiera ni el credo. Yo le hablaba a un señor, me dijo el credo, le dije yo, pero es que el credo no está en la palabra. Digo, pero está escrita ahí. Le dije yo, no, entonces vayámonos a primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Simplemente, grande es el misterio de la piedad. Pero es el misterio de la piedad, es Dios, es Cristo Jesús. Veanlo. Para que puedan defender muchas veces de eso, ¿cierto? E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Entonces muchas veces dicen a uno, bueno, es que, sí, es que, ¿por dónde vino Jesús? Como yo le decía, yo respeto mucho esa parte. Yo respeto mucho, ¿por qué? Porque fue una ungida de Dios. Una ungida de Dios. Pero una cosa es ser ungido, a ser de pronto adorado. Adorado. Fíjese que el apóstol Juan, cuando fue él a adorar al ángel, ¿qué le dijo al ángel? Somos consiervos nada más. O sea, nosotros somos consiervos todos.
Todos. Y si ustedes nos han oído a nosotros hablar, nosotros decimos, es que nosotros no somos más que ustedes. Ni ustedes son más que nosotros. ¿Por qué? Porque hay un Dios todopoderoso, hay una corona, hay una cúpula, hay una cubierta que es Cristo Jesús, la cual nosotros no podemos traspasar. El plan de Dios es que nosotros seamos a imagen y semejanza, pero no que seamos más que esa imagen y semejanza. Por eso es necesario, mis amados hermanos, usar bien la palabra. Es importante que tengamos que discernir bien la palabra, que tengamos que planificar bien la palabra, que tengamos que bogar mar adentro bien en la palabra, que tengamos que pedirle al Señor que nos enseñoree bien con la palabra, que nos sojuzgue con la palabra, mi amado hermano. ¿Para qué? Para que en esa forma que usted empiece a identificarse, ¿ve? Usted verdaderamente se está identificando con Cristo Jesús y usted está pudiendo verdaderamente caminar en Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Usted ya tiene la salvación. ¿Por qué? Porque cree en Cristo Jesús. ¿Ve? Usted lo que tiene que es ir a redimirse poquito a poquito. Va caminando en el poder, en el dinamis, ese marchar. Si yo quiero salir de esta casa, tengo que ir hasta la puerta y salir de la casa. Si yo me quedo aquí, no voy nunca a salir de la casa. Tiene que haber un movimiento. Por eso somos barcos. Barcos en movimiento. Con la voluntad, no de nosotros, sino la voluntad del Padre. Por eso tenemos que verdaderamente buscar a quién. Tenemos que llevarlo, ¿sí? A aquel que todo lo puede, que es omnisciente, pero que es omnipresente, que es todopoderoso, que es el Jehová Diré, el Jehová Rafa, el Jehová Sabaoth, el Jehová Elohim, el Jehová Adón. Puede decir todo lo que quiera, pero es el Dios todopoderoso, el Altísimo. ¿Sí? El Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Yo soy el que soy, decía alguien, ¿cierto? Y ese yo soy el que soy es el que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios para que nos discierna en su Espíritu. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Papito Dios, porque primero que todo me permitiste llegar hasta este punto, mi amado Dios. Segundo, permitiste que yo pudiese estar aquí, mi amado Dios. Porque fue tu poder, fue tu gloria, mi amado Dios, la que verdaderamente se manifestó. Y hoy por hoy, Señor, leyendo esto, Señor, predicando esta palabra, me doy cuenta de que qué bonito es cuando caminamos en ti, mi amado Dios. Qué bonito es cuando estamos en tu presencia verdaderamente y somos cada día más de ti y menos de nosotros. Yo te ruego, mi amado Dios, para que tu palabra, Señor, sea una palabra, Señor, que caiga en tierra fértil, Señor. Sea una palabra, Señor, que caiga en tierra alta, en tierra apretada y remecida, Señor, para que fructifique, Señor, como tu palabra lo dice en Efesios, mucho más abundantemente. Que de pronto no sea el 100, sino de pronto sea el 1000 por uno, mi amado Dios. Que nosotros podamos degustarnos en tu palabra, mi amado Dios, y podamos vivificar cada palabra tuya, cada frase, cada letra, podamos vivificarla y llevarla, Señor, para que podamos entender el mensaje que tú traes con cada capítulo, mi amado Dios, con cada versículo, mi amado Dios. Enséñanos cada día más, mi amado Señor Jesús. Deleítate más con nosotros. Sabemos que eres el maestro de los maestros. Y sabemos que el maestro de maestros sabe cómo comportarse con sus alumnos. ¿Por qué? Porque Él los conoce a todos. Tu palabra dice que Él los conocía, que Él sabía lo que ellos estaban pensando. Tú, mi amado Dios, te pido que seas tú, Señor, en el poder de tu gloria, que veas, Señor, lo que estamos pensando y transforme, Señor, ese pensamiento para que sea de gloria en gloria, mi amado Dios.
pero que verdaderamente lo llevemos al corazón y lo esculpamos en el corazón con cincel, Señor, a punta de fuego, para que nunca jamás se nos pueda olvidar esa palabra y que la podamos traer siempre que estemos en alguna situación donde tengamos que asirnos a ti, mi amado Dios. Porque tú no permitirás que nosotros caigamos, Señor. Porque si estamos en ti, mi amado Dios, la palabra tuya dice que tú a nosotros no nos dejarás caer. Que tú has permitido que nosotros vayamos a la tentación, vayamos a la aflicción. Pero tú nos das, Señor, mucho más abundantemente para poder nosotros defendernos y poder caminar en el caminar que eres tú, mi amado Dios. No queremos, como le decía Moisés, no queremos que tú te apartes de nosotros, queremos que tú seas en nosotros. Que cada día sea manifestada tu presencia en nosotros, Señor. Y hoy clamo, Señor, y oro, Señor, y gimo en el Espíritu, mi amado Dios, para que tú a todos nos lleves en ti, mi amado Dios. En ti. No caminamos con ti, mi amado Dios, estamos en ti, mi amado Dios. Porque es tu palabra la que aflora, mi amado Dios. Es el poder de tu Espíritu el que aflora en nosotros, porque somos templo de Dios donde mora tu Espíritu, mi amado Dios. Hoy venimos a ti, mi amado Dios, y te damos gracias por esta mañana tan bonita, tan excelsa, tan preciosa, ¿sí? Y te pedimos que nos lleves con bien a donde vayamos, Señor. Que nos cuides, que nos protejas, Señor. Que coloque tus ángeles, Señor, pero también tu palabra, Señor, para estarla pronunciando y degustándonos donde estemos caminando, Señor. Ya donde estemos charlando, donde estemos de pronto laborando, enséñanos tu palabra para poderla degustar y, Señor, y rumiar y traer a nosotros para que sea de bendición para nosotros, para todos los demás y para ti, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.